Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de la entrega de Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración de Encuentro con Yeshua. Les damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este maravilloso tiempo para estudiar su Torah. Así es, amados hermanos. La porción de esta semana lleva por título Devarim. Es la porción número 44. Y Devarim significa palabras o cosas. Comenzamos el nuevo libro de la Torah, en el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22. La porción profética está en el libro de Isaías. Y de el Brit Hadashah vamos a recorrer por varios versículos, para varios capítulos, entre ellos Apocalipsis, Yohanan y algunos otros más, como Hechos, Filipenses y muchos versículos más, que el Padre nos va a ir mostrando a lo largo de esta charla. Así es. Amados hermanos, la semana pasada la lectura del libro de Bamidbar llegó a su fin y concluyó con la doble porción de la Torah de Matot Masei, recuerden ustedes. Así es. Esta semana comenzamos el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, con la porción de la Torah número 44, que también se llama Devarim. En esta parte, Moshe vuelve a contar la saga del desierto y revisa con todas las personas todo lo que Adonai les había ordenado. Esta semana comenzaremos con Deuteronomio, segunda ley, el último libro de los 5 libros de Moshe. El nombre hebreo de este libro proviene de la primera palabra importante del texto, Devarim, que simplemente significa palabras. Esta palabra hebrea, sin embargo, también significa cosas. Así es, hermanos. Cuando nos detenemos a pensar en ambos significados de la palabra Devarim, entendemos el poder de la palabra, el poder de las palabras, amados hermanos. Aunque la mayoría de nosotros comenzamos con la suposición de que las palabras no tienen forma o sustancia material, hay una verdad escondida en la palabra de Elohim, en la Davar de Elohim, ¿verdad? Y es que las palabras tienen el poder de crear cosas. Baruch Hashem. Elohim, el gran creador del universo, usó palabras para formar el mundo y todo lo que hay en él, todo lo que conocemos. Habló y fue creado. Amén, así fue. También podemos crear vida o muerte mediante el poder ¿de qué? De la lengua, hermanos. Usaremos palabras constructivas y llenas de fe, de emuná, para crear vida. Amén. O palabras destructivas y sin fe para crear la muerte. En Proverbios 18:21, la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Amén, más claro agua. Este libro es una narrativa histórica de Moshe Rabenu que deja como legado a su pueblo en las últimas 5 semanas, en realidad, de su vida en esta tierra, donde describe con amor su última voluntad y su testamento. Moshe, antes de morir de este plano humano, hace énfasis y le recuerda al pueblo de los errores que habían cometido durante sus 40 años de travesía por el desierto. Estas eran palabras de amonestación y de reprensión por las faltas que se habían cometido en el pasado, para evitar que el pueblo cayera nuevamente en esas faltas y de esa manera impedir que esas faltas se repitieran. Según el Midrash, estas palabras dadas a ellos con simplicidad, magnitud, sencillez, magnificencia, belleza y sobre todo amor, como el Padre amoroso amonesta a sus hijos. Amén. En el Talmud podemos encontrar una palabra muy interesante. En hebreo se dice tojajá, que significa amonestación,
corrección y también reprensión. Este significado de la tojajá no es ningún reproche, por el contrario, es una corrección. Es decir, que tojajá no encierra un sentido negativo, sino exclusivamente positivo, hermanos. Y el propósito no era rebajar hacia lo malo, sino más bien elevar a las personas hacia el bien, es decir, convertir el mal en bien. Baruch Hashem. La tojaja se expresa en una mitzvah precepto muy Amén. especial. Ojeach, tojiach et amiteja. Amonestarás a tu compañero. Esto fue uno de los recursos que Moshe Rabenu puso a favor de su pueblo amado, antes de partir al Olam Abba, el mundo por venir. Amén. En el libro de Levítico, en Vaikra, capítulo 19, verso 17, podemos leer lo siguiente, dice, estas palabras de Moshe fueron palabras de tojajá, o sea, de amonestación con sentido moral positivo. La tojajá es uno de los mandamientos de la Torá que dice, no dejarás de reprender a tu prójimo. También podemos leer en el Mishle, Proverbios Así es. 28-23, aquel que reprende a un hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Amén, mis amados hermanos. Amén. Con esto habríamos, con esta breve introducción, damos comienzo a esta porción de la Torá, la número 44 de Barim, y nos metemos de lleno en su palabra. Acompáñenos a esta maravillosa lectura de esta semana y esperando que el Padre nos bendiga grandemente. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar la lectura entonces en el capítulo 1 del libro Deuteronomio, Parashat Devarim. Ahí ven ustedes. Okay, vamos a leer entonces del 1 al 3. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán, en el desierto, en el Abará, del otro lado de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Saab. Es un viaje de 11 días de Horeb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai le había ordenado a él decirles. Amén. Después de varios años en el desierto, amados hermanos, Moshe recapitula la Torá al pueblo. Amén. Amén. El motivo de esta recapitulación se debe posiblemente a dos causas. La primera es el hecho de que había que enseñarla a la nueva generación que estaba en ese momento, ya que la generación que salió de Israel, de Egipto, había muerto en el desierto y solamente quedaban los que en aquel entonces eran niños. Y dos, es que la entrada a la tierra prometida era inminente, amados hermanos, por lo que se necesitaba recordar estas instrucciones dadas por Yahweh, lo cual haría que fueran una nación diferente a las demás. Leeremos hasta el 7, por favor. ¿Del 4 al 7? Sí. Esto fue después que él derrotó a Sihón, rey de los Emorí, que vivían en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que vivía en Ashtarot, en Edrei. Allí, del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torá y dijo, Adonai habló con nosotros en Horeb. Él dijo, ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emorí y a todos los lugares cerca del Arabá, la zona montañosa, el Shefelá, el Negev y por la costa la tierra de los Kenanitas y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Amén. Entonces acá vemos, hermanos amados, que Moshe comienza el recuento
recordando lo que marcó el inicio de una nueva relación del pueblo con su Elohim. Es decir, fue la entrega de la Torá, lo que marcó a Israel de una forma indeleble, mis hermanos, por el resto de sus vidas, como lo fue con nosotros, ¿verdad? Moshe recuerda que la idea de Yahweh no era que se quedaran en el desierto, sino que más bien avanzaran hasta alcanzar la tierra prometida. Entonces, esto nos enseña un gran principio espiritual, y es que la entrega de la Torá en nuestras vidas no es el final, mis amados hermanos, sino el comienzo de nuestro andar con Elohim. Amén. Amén. Vamos del 10 y 11. 9, 10 y 11. En aquel tiempo yo les dije, ustedes son una carga muy pesada para mí para llevar solo. Adonai, su Elohim, los ha multiplicado, así que hay tantos de ustedes hoy como hay estrellas en el firmamento. Amén. Que Adonai, el Elohim de sus padres, los multiplique aún 1000 veces más y los bendiga, como él les ha prometido. Amén, Baruch Hashem. Entonces Moshe les estaba mostrando que Yahweh había cumplido su promesa de multiplicarlos, ¿verdad? Ahora sabemos que esta es una promesa también profética, pues no solo habla en este momento, sino que así sería a través de los tiempos, incluyendo también los muchos de otras naciones que a lo largo de la historia se han unido a la nación de Israel. Y los que sabemos que se seguirán uniendo por la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Es por eso, por lo que la bendición de Israel corresponde en gran parte a su multiplicación. En eso consiste, hermanos, la promesa hecha a Abraham de ser bendición y que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora aquí hay una hermosa promesa que respalda lo que acabamos de decir, y está en el libro de Hebreos. Once, 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, nacieron como las estrellas de los Shamayim en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén, amén, hermanos. Amén. En realidad no habla de que esta multiplicación fuese debido a la fe del pueblo. Al contrario, por la emuná que tuvo un hombre en el pasado, ¿verdad? Abraham, por él, digamos, fueron multiplicados. Ahora, hermanos, la emuná trasciende los límites del tiempo. Amén. El Elohim en el que creemos está fuera de todo tiempo y espacio y actúa en el momento que Él lo estima. Esto es algo importante que el Padre me ha hablado a mí estos días fuertemente, lo siento en mi corazón. Ahora, y es porque a veces creemos que nuestras oraciones no son contestadas. Aun cuando no veamos el cumplimiento, puede ser que la respuesta de nuestro Abacadosh esté destinada en otro momento, como le sucedió a Abraham, ¿verdad? Amén. Quiero que acompañen a una lectura cortita de Segunda de Pedro, Segunda de Kefa, 3:9. Adonai no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque su propósito es que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados en Teshuvah, Amén, mis hermanos. en arrepentimiento, ¿no? Amén. Amén. Versos 12 y 13. Pero ustedes son pesados, molestosos y peleadores. ¿Cómo los puedo soportar yo solo? Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Amén. Hermanos, un verdadero líder reconoce que necesita de otras personas. Amén. Es decir, necesita otros líderes que lo auxilien, que lo apoyen, que lo colaboren en las tareas. Es muy común ver
varias congregaciones que están impregnadas por un, digamos, como que llamarlo como un sentimiento gerencial, ¿no? Del pastor líder, digamos, ¿no? Que lo hace todo Amén. y no delega. Pero hermanos, en el reino de Yahweh no es así, sino que todos formamos parte de él. Todos tenemos responsabilidades en él y todos dependemos de todos para la realización de la tarea asignada. Y esto es interesante también, lo repite, nos lo dice Pedro, vemos nuevamente a Pedro, pero esta es primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey en su reino, nación Kadosh, nación santa, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Amén. Y por otra parte está el hecho de que el líder debe tener cualidades, dones y talentos que solo son dados a aquellos, como dice la escritura en Santiago, en Jacob, Santiago 1:17. Toda buena obra de ofrenda y todo lo perfecto viene del Padre, quien hizo las lumbreras celestiales. Con él no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. Amén. En este caso vemos entonces, vamos a repasar al menos 4 requisitos que son indispensables, ¿no? Entonces nos hablan primero de ser un hombre. Esto quiere decir que no podían ser mujeres, ¿verdad? Amén. A las mujeres no les fue dado liberar a los hombres, ¿no? Como lo dijo el Rab Shaul en 1 Timoteo 2, 11, 12, cuando dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿no? Ahora quizás muchos pongan de ejemplo a Débora. Me acuerdo de Débora en la Biblia, ¿recuerdan ustedes? Pero este caso fue especial, mis hermanos, puesto que no había hombres dispuestos en ese momento, entonces ella fue establecida. Amén. Amén. Segundo, hay que ser sabio, es decir, que sean conocedores de la Torah. La escritura dice en Salmos 19:7, en Tehilim 19:7, la Torah de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Tercera cosa que debe tener es que debe tener discernimiento, es decir, conocer la Torah es solamente el comienzo. Se necesita tener discernimiento de espíritu, ¿verdad? La escritura nos habla en 1 de Juan y Yohanan Aleph, capítulo 4, verso 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eso es verdad, estamos viendo ahora, ¿no? Muchas congregaciones y líderes religiosos que están enseñando doctrinas que no son escriturales, ¿no? 4, debe tener experiencia. Esta palabra, experiencia en hebreo, se dice yadá. Yadá está en el Strong 3045 y significa conocer, conocimiento, experiencia, experimentar, experto. Entonces acá vemos que se trata de personas conocidas por su experiencia en el liderazgo y al mismo tiempo respetadas por el pueblo. Rab Shaul, en 1 Timoteo 3, 6 al 7, nos dice que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe, dice la palabra, tener un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. El enemigo es especialista, ¿no? Él sabe todos nuestros defectos y en el momento menos pensado dice a alguien y en plena charla nos salta con algo, ¿no? Así es. Ahora, en Hechos tenemos algo interesante, eso lo leeremos por favor. Hechos, capítulo 6. Hechos 6, versos del 1 al 7. En estos días
cuando el número de talmidín estaba creciendo, los Yehudín de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a una reunión general de los talmidín y dijeron: no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Adonai para servir mesas. Hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Ruach HaKodesh y sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Pero nosotros daremos completa atención a la oración constante y a servir a la palabra, estudio y enseñanza. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a Sefanía, un hombre lleno de fe y del Ruach HaKodesh, Filipo, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía. Presentaron estos hombres a los emisarios, que oraron e impusieron sus manos sobre ellos. De modo que la palabra de Adonai continuaba difundiéndose. El número de talmidín se incrementó rápidamente en Jerusalén, y una multitud de kohanim del pueblo yehudí obedecían a esta emuná. Amén. Por lo tanto, podemos aprender que cuando se establece un liderazgo competente, la palabra de Yahweh se difunde más rápido a muchas más personas y muchas más obedecen, ¿no? Vemos al final de este capítulo 7, versículo 7, que habla de que los Yehudí obedecían a esta emuná, a esta fe, ¿verdad? Retomamos el otro lado. Deuteronomio 1, 16 y 17. En ese tiempo yo comisioné a sus jueces: oigan los casos que se levanten entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Adonai. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Amén. Hermanos, la función principal de los jueces es hacer justicia, ¿verdad? Y la única manera de ser justos es cumpliendo cabalmente, ¿qué? La Torá. Esto implica no hacer diferencia entre las personas. La Escritura nos dice en Proverbios 17:15, aquel que justifica al perverso y el que condena al justo, ambos, dice, son igualmente inmundicia y abominación ante Yahweh. Fuerte, ¿no? Wow. Entonces, es muy importante, hermanos, ser justos cuando aplicamos la Torá, puesto que el juicio es de Elohim, no es nuestro, ¿no? Es decir, que Él nos va a comisionar para ejercer, digamos, su juicio. Ahora, debemos tener cuidado cuando lo hacemos, porque Yeshua nos dijo en Mateo 7:2, porque de la forma que juzgas a otros, también vas a ser juzgado, ¿verdad? Y con la misma vara que midas, también vas a medir, te van a medir a ti. Entonces, otra verdad importante que encontramos en este versículo es que la misma justicia debía aplicarse tanto al natural como para el extranjero. Ahora, cualquier extranjero que haga pacto con el Eterno es considerado igual si lo hiciera un natural, ¿verdad? Y el Rab Shaul lo expresa muy bien en Efesios 2, del 11 al 16. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, goyín de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach,
Estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejitzá que nos dividía, destruyendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos en orden a ritos, los sacrificios de animales y ordenanzas humanas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo shalom, para así reconciliar para Adonai mediante el poste ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, mató en sí mismo esa separación. Amén. Amén. Continuamos con otra. Verso 21. Miren, Adonai su Elohim ha dado la tierra delante de ustedes. Tomen posesión como Adonai el Elohim de sus padres les ha dicho. No tengan temor, no se desanimen. Ok, ese discurso tenía como objetivo principal para esta nueva generación que no cometiera el mismo error que sus padres cometieron, específicamente de atemorizarse por las guerras que tendrían que librar para entrar a la tierra prometida. Pero Yahweh ya les había dado la tierra, lo que implicaba que tenían que asegurar la victoria. Sin embargo, sus padres dudaron de la promesa y por eso vagaron, hermanos, 40 años en el desierto. 40 años. Entonces, esto era precisamente lo que Moshe quería impedir con lo que les habla en este verso 21. ¿Ven? Les dice, no tengan temor, no se desanimen, ¿no? Los está motivando. Vamos al versículo 26. Hasta el 6. Ya, 26. Pero ustedes ni siquiera quisieron subir. Al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai y su Elohim. Hermanos, cuando desobedecemos el mandato de Yahweh, no solo como que lo estamos poniendo en duda, ¿verdad? Sino que lo estamos, esto es grave, menospreciando. Desechar el consejo de nuestro Abba Kadosh es desecharlo a él directamente. No le estamos haciendo caso, si no estamos siendo obedientes, ¿verdad? La palabra subir que vemos ahí en el verso 26, en hebreo se dice Abba, y es una palabra compuesta, ¿no? Cuya raíz primaria es respirar con, mostrar asentimiento, o sea, como dar un asentimiento positivo, querer hacer lo que te piden, y también consentir, pero también está ligada a la palabra Alá, del Strong 5927, que su raíz primaria quiere decir ascender, usado en una gran variedad de sentidos, ¿no? Pero figurativamente quiere decir adelantar, alejar, alzar, andar, apuntar, decretar, desaparecer, desvanecer, elevar, sacrificar, sacrificio, sobrepasar, subida. Es decir, pero uno de los significados que podemos extraer, digamos, de esto es el sacrificio. Específicamente se usa para hablar del holocausto, de una ofrenda que asciende. ¿Amén? Entonces, subir a la tierra prometida, esto es interesante, se hacía con la idea de que el pueblo pudiera ascender en sacrificio a Yahweh. Cuando está hablando del versículo 26, ¿verdad? Dice, no quisieron subir, no quisieron hacer ese sacrificio a Yahweh. Romanos, Rab Shaul nos habla en Romanos 12:1, nos dice así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que les ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrados y agradables a Yahweh, como su culto racional. ¿Se dan cuenta? No quisieron hacer así. Amén. 27. Amén. Y en sus tiendas murmuraron
es porque Adonai nos odiaba, que nos ha sacado de la tierra de Egipto solo para entregarnos a los Emorí, para destruirnos. La mentira que con más frecuencia Hasatán pone en los hijos de Elohim es que se piense que Yahweh ha desechado a su pueblo. Eso es falso, ¿verdad? Y el Rab Shaul nos dice claramente en Romanos 11:2 que Elohim no rechazó a su pueblo, porque yo lo había conocido de antemano, ¿verdad? Amén. Al 32. Aún en este asunto ustedes no confiaron en Adonai Elohim. La característica principal, mis hermanos, de una persona rebelde es que a pesar de ver la mano de Yahweh obrar en su vida, no es obediente. Toda la travesía que el pueblo de Israel experimentó en su caminar por el desierto, incluida la salida de Misraim de Egipto, durante todo este recorrido, el pueblo vio a Elohim obrar de manera poderosa, ¿verdad? Recuerdan las porciones antes que hemos leído. Obraba de una forma poderosa en favor de su pueblo. Aún así, muchos se rebelaron y no obedecieron su palabra. Dudaron de su palabra y de su poder. Por este motivo, hermanos, esa generación no vio la tierra prometida. Amén. Amén. 34 al 36. Adonai oyó lo que ustedes estaban diciendo, se enfureció y juró: ni uno solo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que yo juré a sus padres darles, excepto Caleb, el hijo de Jefuné. Él la verá. Yo les daré a él y a sus hijos la tierra sobre la cual caminó, porque él ha seguido a Adonai completamente. Amén. Amén. En estos versículos encontramos tres grandes enseñanzas para nuestras vidas, hermanos amados. Primero, el poder de nuestra lengua. La escritura nos dice en Mishle 18:21, Proverbios 18:21, la lengua tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Y también en el verso 8, capítulo 8, verso 13 de Mishle, nos dice: respetar a Yahweh es odiar el mal. Yo odio el orgullo, la arrogancia, el camino malo y la duplicidad en el habla. Interesante, ¿no? Amén. Cuando nos habla de duplicidad en el habla, nos está hablando claramente de lo que es el Lashon Hara, o la lengua maligna, ¿verdad? Y esto es pecado porque trata de usar la lengua con malos propósitos, es decir, para maldecir, para injuriar, para criticar, entre otras cosas. Y cosas negativas, ¿verdad? Lo triste de esta historia es que muchas personas ignoran el poder que tienen sus palabras. Yeshua nos habla en Mateo. Mateo, ¿cuánto? 12, del 35 al 37. La persona buena dice cosas buenas porque guarda el bien. La persona mala dice cosas malas porque guarda lo malo. Además, les digo esto, en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. Wow. Además, bueno, primero hay que considerar que cada palabra que sale de nuestra boca, mis amados hermanos, tiene un impacto directo en el mundo espiritual. Amén, ¿sí? Así es. Y en Proverbios, no, en Salmos, por eso siempre tenemos que cuidar lo que hablamos, ¿no? Exactamente. 34, 11 al 13. Proverbios nos dice, Salmos, perdón. Vengan, hijos, escúchenme, que yo les enseñaré el temor de Adonai. ¿Cuál de ustedes quiere vivir disfrutando de buenas cosas? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate de la maldad, haz el bien, busca el shalom y corre tras él.
Amén. Segunda de las verdades para nuestras vidas, la enseñanza que podemos sacar de lo que hemos leído anteriormente, es que la falta de emuná hace que seamos considerados malos delante de Yahweh. Más bien dicho de otra manera, es la emuná lo que nos hace agradables delante de Elohim, ¿verdad? La palabra fe viene del hebreo emuná, que quiere decir, entre otras cosas, fidelidad. Es decir, una persona de emuná es aquella que es fiel a Yahweh y a su Torah. Amén. Amén. Estos hombres no creyeron las palabras del Eterno, aun habiéndolas prometido llevarlos a una tierra buena, ¿no? En Hebreos 3:19 nos dice algo bien lindo, y dice: por tanto vean que no pudieron entrar en su reposo. ¿Por falta de qué? Pues que entren en sus Biblias. Por falta de confianza. Hebreos 3:19. Tercera cosa es la emuná, la que nos sostiene delante de Yahweh. Caleb es expuesto aquí como un ejemplo de emuná. Al mismo tiempo, Elohim deja claro que por esa causa de la emuná es que se entrará a la tierra prometida, ¿verdad? En Hebreos 11:6 también nos dice que sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe, amén, y que recompensa a los que le obedecen. Bien, vamos a adelantarnos en el capítulo, hasta el versículo 41. A ver, vamos a ir a Devarim 1, 41 y 42. Entonces ustedes me respondieron: nosotros hemos pecado contra Adonai. Ahora subiremos y pelearemos, conforme todo lo que Adonai nuestro Elohim nos ordenó. Y todos los hombres entre ustedes se pusieron su armamento, considerando que era cosa fácil subir a la zona montañosa. Pero Adonai me dijo a mí: diles, no suban y no peleen, porque yo no estaré allí con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. Wow. Acá vemos una aparente contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es que Yahweh en versos anteriores le dice al pueblo que tomen posesión de la tierra y aquí le dice que no vayan? Esto nos permite tener inicialmente dos posibles, digamos, conclusiones o respuestas. La primera es que la promesa se cumple en el tiempo establecido, ni antes ni después, ¿verdad? Y esto lo expresa Rab Shaul hablando acerca de la primera venida de Yeshua en Gálatas 4, del 4 al 5, cuando nos dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su hijo. Al nacer de mujer, nació bajo condena legal para que redimiera a los que estaban bajo condena legal. Amén. Amén. Segunda cosa es que ellos estaban yendo en su propia fuerza. La lucha, hermanos, no es nuestra, sino de Yahweh, ¿verdad? Eso lo conocemos. Entonces no es basado en nuestras fuerzas, sino con las de Él. El hacer las cosas sin la aprobación de Elohim y en el tiempo que fue designado es un fracaso asegurado. ¿Sí? En Proverbios 21:31 nos dice: un caballo puede estar preparado para el día de la batalla, pero la victoria viene de Yahweh. Amén. Amén. Y vamos en el capítulo 2. Leamos los versos del 4 al 5, desde el 3 al 5. Ya han estado circulando esta montaña por suficiente tiempo. Diríjanse al norte y da esta orden al pueblo: pasarán por el territorio de sus parientes, los hijos de Esaú que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado. Y no se metan en peleas con ellos, porque yo no voy a darles nada de su tierra, no, ni siquiera para pararse sobre un pie, puesto que ya he dado el monte Seir a Esaú como su posesión. Yahweh es fiel. Y todo lo que promete lo va a cumplir. Estas tierras de las que se habla acá y en los versículos siguientes era el Eterno quien las había dado.
Ahora, estas tierras en particular no eran para el pueblo de Israel y por consiguiente ellos no podían tocar nada de esas tierras. El mandamiento estaba dado a Israel para desalojar a los que vivían en la tierra que Elohim les había dado. Explícitamente, ¿verdad? Ahora no en las cosas que no les había mandado expulsar. De estos versículos aprendemos un principio muy importante, es decir, la integridad. Es decir, no tomar menos de lo que Yahweh nos dio, pero tampoco tomar más. A eso se le llama integridad. Si tomamos menos, faltamos a la emuná, o lo que es lo mismo, a una emuná incompleta, ¿verdad? Probablemente por temor o por el hecho de hacer concesiones con el enemigo. Pero por otro lado, tomar más también es un acto de desobediencia. A partir de la rebeldía, al tomar con esta actitud en lugar de Yahweh, que no nos ha dado, ¿verdad? 2:31, más o menos, hasta el versículo 31. Ustedes leen los anteriores, por favor. Adonai me dijo, mira, yo he empezado a entregar a Sihón y su territorio delante de ti. Comienza a tomar posesión de su tierra. Amén. En los versos anteriores se narra cómo Yahweh había respetado las tierras a sus propietarios. La orden dada a Israel era lo de solo pasar de camino y si algo hubieran necesitado, que lo compraran. El caso de la tierra de Hezbón no fue la excepción, solo que a Sihón, el rey de esta tierra, no le permitió al pueblo pasar por allí, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Fue este hecho lo que hizo que se desatara la guerra entre el pueblo de Israel y esta nación. Y por eso es por lo que Yahweh le dijo a Moshe que pondría a Sihón y su tierra a disposición del pueblo de Israel. Es decir, es en ese momento que Elohim le da permiso para poseer esa tierra. Ahora aquí aprendemos un par de cosas. La primera es que todo lo que se oponga a los planes de Yahweh, todos esos planes que están designados para su pueblo, y si se oponen a ello, van a ser derrotados, van a tener que asumir consecuencias. Y segundo, solo Elohim es quien dispone para su pueblo de acuerdo con sus designios, en sus tiempos. Es decir, no es que alcancemos las cosas por nuestros propios méritos, hermanos, sino que Yahweh es quien nos permite que las tengamos. Amén. Amén. 34. En ese tiempo nosotros capturamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres muertos, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Wow. Moshe acá le explica al pueblo cómo Yahweh los había usado para ejecutar juicio sobre esa nación. Ejecutar juicio no es pecado, y llevar la justicia por nuestra mano sí lo es. Debemos entender que lo que le pasó con este pueblo de Heshbón y los otros pueblos fue juicio. No así lo que pasó con Shechem, cuando los hijos de Jacob tomaron la justicia por su mano. ¿Recuerdan ustedes lo que estaba descrito en Bereshit 34, 25 y 29? Ustedes pueden leer eso. Amén. Amén. Entonces lean ustedes Bereshit 34, 25 al 29. Vamos al capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces nos volvimos y fuimos por el camino de Bashán, y Og, el rey de Bashán, salió contra nosotros con todo su pueblo para pelear en Edrei. Adonai me dijo, no tengas temor de él, porque yo lo he entregado, todo su pueblo y su territorio, a ti. Tú harás a él como hiciste a Sihón, rey de los Emorí, que vivía en Heshbón. Muy bien, claramente aquí vemos que Yahweh exhorta a su pueblo a no temer, ¿verdad? En el versículo 2 le dice, no tengas temor. Cuando tenemos temor, hermanos, significa que no confiamos en que Elohim está con nosotros y nos dará la victoria. Esto se entiende como falta de emuná. Debemos recordar y debemos apoyarnos en las victorias que Elohim nos ha dado en el pasado. Recordemos eso. Y esta fue la estrategia de David cuando nos narra en 1 Samuel. Leeremos esto bien bonito. 1 Samuel 17, versos 34 al 37.
David respondió a Shaul: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía a arrebatar una oveja del rebaño, yo salía tras él, le golpeaba y arrancaba la oveja de su boca, y si se volvía sobre mí, lo agarraba por la garganta, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha derrotado a ambos leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. No iré a golpearlo y remover este día el reproche de Israel, porque ¿quién es este incircunciso que ha retado a los ejércitos del Adonai viviente? Entonces David dijo: Adonai, quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de las garras de este filisteo. Shaul dijo a David: ve, Adonai esté contigo. Amén. Entonces vemos que, como nos ayudó en el pasado, va a estar con nosotros en el presente. El Rab Shaul en Filipenses 1:6 nos dice algo muy interesante y dice: estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta que esté completa en el día del Mashiach y Yeshua. Amén. Amén. Versos de Barim 3, 21 y 22. También en ese tiempo yo di esta orden a Josué: tus ojos han visto todo lo que Adonai tu Elohim ha hecho a estos dos reyes. Adonai hará lo mismo a todos los reinos que ustedes encuentren cuando crucen. No tengan temor de ellos, porque Adonai tu Elohim peleará por ustedes. Amén. Moshe sabía que Yehoshua, o sea, Josué, sería el que continuaría la obra que Yahweh había comenzado con él. Estos versículos tienen dos objetivos principales, mis hermanos. Primero era informar al pueblo sobre la decisión que Elohim había tomado, es decir, la de establecer a Yehoshua como el líder de Israel a partir del momento en que Moshe faltara. Y segundo, alentar a Josué y Yehoshua a no tener temor. Así como se vio anteriormente, el temor consiste en dudar de Yahweh y dudar también de sus promesas. Y Yohanan lo enseña en su primera carta, en Yohanan Aleph, primero de Juan 4:18, cuando dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ya para concluir, podemos resumir esta porción, mis amados hermanos, en 3 versículos. Quizás hay más, pero principalmente creemos que podemos resumir en 3 versos. El primero está en el capítulo 1, verso 8, cuando nos dice: miran que pongo la tierra a su disposición, ¿no? Dice: vayan, entren en la tierra de Yahweh, juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les asignará a ellos y su linaje después de ellos. Es decir, la conquista de la tierra es el cumplimiento, hermanos, de la promesa hecha a Abraham. Nosotros, como ellos, somos llamados a heredar la tierra, porque en Yeshua somos simiente de Abraham. Amén. Amén. Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Segunda de Pedro 3:13 nos dice: pero según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Segundo versículo está en Deuteronomio 2:25, cuando nos dice: hoy mismo comienza a poner el pavor y el temor en ti, en los pueblos de todas partes, debajo del cielo, de modo que temblarán y se estremecerán por causa tuya siempre que oigan de ti. Ahora vemos acá que el temor de Elohim sobre los enemigos es un arma poderosa a favor del pueblo. Amén. Amén. En Éxodo 15:15 nos dice: ahora están perturbados los clanes de Edom, las tribus de Moab. Un temblor, dice, se apodera de ellos. Todos los moradores de Canaán están espantados. Wow. En Éxodo 23:27 también dice: yo enviaré mi terror delante de ti y haré caer en pánico a toda la gente entre la que llegues y haré que tus enemigos huyan ante ti. Cosa bella, ¿no? Amén. Y el tercer versículo es Deuteronomio 3:2, cuando nos habla de: pero Yahweh me dijo, no temas,
que lo estoy poniendo en tu poder a él y todos tus hombres y su territorio, y que tú le harás como le hiciste a Sihón, rey de los amoritas que vivía en Hezbón. Acá evidenciamos dos garantías de la victoria sobre el mal. Primero, que Elohim ha entregado a los malos en manos de Israel. Y segundo, que la victoria que se avecina está también descrita en Apocalipsis 3:9, que habla de que aquí te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los que constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces, con esto habríamos concluido la revisión, la lectura de esta porción de la Torá 44 de Devarim. Esperando que haya sido de bendición para sus vidas, mis queridos hermanos. Le rogamos a nuestro Padre Eterno que nos permita reencontrarnos el siguiente Shabbat a esta misma hora para continuar la lectura y el escudriñamiento de su maravillosa Torá. Será con nosotros, mis amados hermanos, hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite. En tanto que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que su palabra, su davar, sea la luz que ilumine su caminar en estos días. Amén. Amén. Baruch Amén. Hashem. Baruch Hashem. Hasta el siguiente viernes. Sábado. Shabuatón.